No, no, siempre me da mucho gusto verlos. Igualmente, Eduardo. A ver, lo de ayer fue el surrealismo mexicano. Y me refiero al caso del ahora ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Por qué fue surrealista? Porque mientras veías el aparato gubernamental negando lo que ya todos estábamos aquí platicando, se va Gertz, va a llegar la Ernestina Godoy, todo el mundo lo dijo. ¿Qué decía el disque líder ya de los diputados de Morena? Ricky Monreal, Ricky Monreal, es que ya Ricky Monreal, que él apoyaba en todo al procurador, al fiscal, que no estaba enterado que se iba. Pues fue el último que se enteró, no se ve que no escuchó este programa, y todos los demás en la radio y tele mexicana, todos sabíamos que se iba. La presidenta diciendo que había recibido una carta, que le habían mandado una carta al Senado, que todavía no la leía. Entonces, ¿cómo que no la leyó? Claro que la leyó. Que le iba a analizar, dice. Ya después nos enteramos que era una carta que había mandado el impresentable de Adán Augusto López, diciendo que el fiscal Gertz no había reportado, como debía reportar, las actividades de la Fiscalía al Senado de la República, y que además podía estar muy enfermo. Eso nunca se oficializó, pero trascendió. Y como que el señor Adán Augusto estaba diciendo, hay que quitarlo, ¿no? Esto es una falta grave. No reportar, que es una obligación. El fiscal tiene que hacer, el jefe del fiscal, vamos a decirlo, es el Senado de la República. Sí, pues controla. no, nunca se reportó según esto. Entonces era una falla grave para poder quitarlo, porque la Constitución dice que puede ser removido por causas graves. Bueno, pues no. Ya después, ya cuando estábamos ayer acabando ya el programa, pues ya empezaba a salir en algunos sitios que ya había renunciado. ¿Ok? Y al gobierno después ya aceptó que había renunciado. Pero el teatro sigue. El teatro sigue, ¿por qué? Porque Gertz Manero, él, antes de renunciar, nombró a Ernestina Godoy para un cargo dentro de la Fiscalía, que ella muy amablemente aceptó, nada más que el cargo que ella aceptó es que al renunciar él, la ley ordena que ella es la encargada del despacho. Así es. Él la nombró. Ja. Y después, bueno, y la presidenta también diciendo, bueno, no, es el Senado el que va a nombrar al sucesor, porque la Constitución dice que se hace una terna con 10 nombres, y que esto y que aquello. Es la simulación total y absoluta. Pero esto es parte de la tradición política mexicana. Entonces yo digo, a ver, yo me acuerdo, la decena trágica. Victoriano Huerta, como dicen, fue un presente espurio. No, Victoriano Huerta llegó a la presidencia con todas las de la ley. Victoriano Huerta, sí, pues con unas pistolas y unos rifles, convenció a Madero, el presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, que renunciaran. Les garantizó la salida del país. Lo que no les garantizó fue la salida de esta vida, ¿no? Claro. Porque después los matan ahí en Lecumberri. Bueno, pero ya renuncia. Entonces, a la renuncia de Madero, en aquella época la Constitución decía que el que iba a asumir era el secretario de Relaciones Exteriores, que era Pedro Lascurain. Entonces, renunciaron. La Cámara de Diputados recibe la renuncia, pues ya renunciaron. Lascurain, ahora tú eres presidente. Perfecto. Llega Lascurain, se pone de acuerdo con Victoriano Huerta, y Huerta le dice, bueno, llegando tú, me nombras secretario de Gobernación, como marca la ley, renuncias, y como dice la Constitución, yo soy el nuevo presidente. Todo con la ley en la mano. O sea, no fue un presidente espurio, que después así lo calificaron, ¿bien? Pero llegó con todas las de la ley. Pero después ves otras cosas muy, muy divertidas, ¿no? 1932, Pascual Ortiz Rubio ya no quería seguir siendo el nopalito, el gato del expresidente Plutarco Elías Calles. Pues no. ¿Y qué hicieron? Pues lo empiezan a presionar hasta que decide renunciar. El Congreso acepta su renuncia y coloca al sustituto, obviamente,
que ordenó calles que pusieran. Que si no me falla la memoria, era Portes Gil. Emilio Portes Gil. Entonces, otra vez, el Congreso y todo el mundo se prestó al trámite. Sí. Y va para afuera el nopalito. En 1988 se cayó el sistema, ¿se acuerdan? Se cayó el sistema. Y no lo digo yo, lo dijo Manuel Bartlett, que en aquella época era el secretario de Gobernación y el encargado de las elecciones. Se cayó el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Que después la Comisión Federal Electoral, que controlaba el PRI, dijo, no, todo está bien, las actas, todo está muy bien. Y el ganador es Carlos Salinas de Gortari. Y no hay vuelta. Legalito todo. Sí, se bajó la captura de las actas. Se bajó todo, porque supuestamente la Comisión Federal de Electricidad, después de concienzuda investigación, dictaminó que no había nada que perseguir. Y acuérdense de este gobernador Jaime Bonilla de Baja California. Jaime Bonilla de Baja California, en 2020 dice, voy a ampliar mi mandato. Quiero ampliar mi mandato. ¿Y qué hace? Hace que la Cámara Local de Diputados de Baja California haga un cambio en la Constitución y diga, se puede quedar el señor. Obviamente la oposición dijo, esto no va, se quejaron ante la Suprema Corte, la Suprema Corte dijo, este es un cambio inválido a la Constitución de Baja California. Claro. Pero vean cómo en México todo se trata de tapar con procedimientos legales. Y es lo que vimos ayer. Y es lo que ahora vamos a ver. Qué bueno que sea la señora Godoy la fiscal, sea muy bien con la que va, no, con la que no va a ser su jefe. Porque la fiscalía es autónoma. Sí. Mangos, que es autónoma. En este país, la autonomía de las instituciones es como mitológica. Es muy mitológica. Durante la época neoliberal, sí, dizque muy autónomos, pero te enterabas de cómo se ponían de acuerdo los presidentes de estas organizaciones autónomas con el presidente de la República en turno. Pero fue parte de la mitología que se nos vendió. Sí. Son autónomas. Sí. Y cuando llega Hertz a la fiscalía, el primer fiscal autónomo, pues nadie se la creyó. El cuate era un empleado de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y cuando llega la presidenta Sheinbaum, Hertz decide, pues ya no, ahora voy a ser autónomo. Ahora sí me conviene ser autónomo. Y no iba a las reuniones del Gabinete de Seguridad, de repente sabía dónde andaba, hasta que la presidenta, yo creo que dijo, hay que pedirle su renuncia para poner a alguien que sea más afín a los objetivos de procuración de justicia de este país. Sí, como lo dijo hoy, fue clara en eso, sí. Y va para afuera y no nos hagamos guajes, va a ser Ernestina Godoy la próxima fiscal. ¿Alguien quiere apostar en contra? No. Digo, no es que yo dude del procedimiento, pero el procedimiento ya trae dedazo. Claro. Esto es México. Así es, nos guste o no. Así es. Porque cuando yo veo el programa de Alarraqui y todos están hablando de un país mitológico que nunca existió. Sí, porque cuando éramos... No. Digo, así ha sido y así seguirá siendo. Es México. Es la tradición política de México. Y fíjate que es que, ya lo dijiste tú, y es hasta cómico porque en el papel hay un respeto irrestricto a la Constitución. Pero en los hechos, pues, sacaron a Gertz y pusieron a una gente que es incondicional de la presidenta. Bien. Ahora, está bien, así es. A ver, es. Desde la primera Constitución de 1824 se garantizó la libertad de expresión. Y hasta que llegó Vicente Fox en 2000, se empezó a respetar la libertad de expresión de gente como nosotros. Derecho a la información y todo esto, ¿no? Punto. Prácticamente, sí. Entonces, pero estaba desde el 1824. ¿no? Ya. Libertad de expresión, libertad de prensa. México es así. Me gusta, no me gusta, pero así es México. Sí me gustaría que fuéramos como Dinamarca. Sí, ¿verdad? Pero no somos daneses. No, la tradición. Traemos otra historia. Sí, hay tradiciones políticas, sí, es ¿no? una tradición muy, muy importante, Eduardo, y sin duda yo reflexiono con todo lo que has dicho, que la política es un juego y la ley es poder, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando muy claramente. Mensajes y regresamos.